Buenas noches. Queremos pedirle a todas las personas que nos acompañan, por favor, queremos hablarles un poquito acerca de la reunión de comunidad antes de comenzar este tema que es el rol de liderazgo para las mujeres en la iglesia. Hace algunos meses atrás comenzamos aquí en Gran Comisión una reunión los días miércoles, que es esta reunión precisamente, para venir y aportar a miembros de grupos que voluntariamente querían venir y escuchar algunos temas e invitar a otras personas de los mismos grupos de crecimiento. Y por eso fue que nació la reunión de comunidad. Y lo que queremos pedirles es de que a nivel de todos los grupos podamos ir invitando a las personas, porque son platos muy buenos desde el punto de vista doctrinal, desde el punto de vista de doctrina de los apóstoles. Son temas muy útiles, y a partir de la próxima semana, para que todos estemos al tanto, vamos a comenzar una serie que se llama Tiempos del Fin. Vamos a hablar del rapto, la tribulación, el apocalipsis y todos esos eventos escatológicos. Así que de antemano sepan de que vamos a tener unos miércoles muy movidos en medio de nosotros. Para eso programen su alarma, salir a tiempo de sus trabajos, salir a tiempo de sus casas, y que nos podamos encontrar aquí todos los miércoles a las 8 de la noche. Vamos a orar y les voy a pedir por mientras si nos podemos venir todos aquí adelante, por favor, mientras estamos orando. Señor, gracias por el tiempo que nos has dado juntos en esta oportunidad. Qué bueno ver a los hermanos pasando un tiempo tan de camaradería, conversando, hablando de sus vidas. Señor, gracias por tu bondad, gracias por ser tan bueno con nosotros. Y el día de hoy queremos recordar los momentos que vivimos, Señor, donde hay un gran grupo, movimientos sociales alrededor, que ya no se pueden llamar feministas, sino que son movimientos en contra del hombre, en contra de la mujer, en contra de los niños, ideologías extremistas que están causando mucho daño alrededor, que en ningún momento están pensando lo que es mejor para la mujer o lo que es mejor para una familia, sino que realmente están pensando cómo destruir tu núcleo, el núcleo que tú inventaste, que fue la familia, Señor. Y en este momento queremos pedirte que nos ayudes. Gracias por esta serie, Mi Iglesia, donde hemos hablado del rol de los ancianos, de los pastores, de los obispos, de los diáconos. Hemos estado hablando también acerca de la disciplina en la iglesia. ¿Por qué la disciplina? Y el día de hoy, Señor, queremos enfocarnos y concentrarnos en el área de las mujeres dentro de Gran Comisión. Guíanos, ayúdanos, y que sea un tiempo que nos estimule, no solamente para aprender, sino para enseñarle a un montón de personas que están alrededor, para que podamos venir y extender tu palabra a todas aquellas personas que tienen tu base bíblica como la base de sus propias vidas. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Les voy a pedir todavía, por favor, que si pueden venirse, vamos a tomarnos todavía un par de minutos con el respeto de todas las personas que nos están viendo, para tener aquí adelante todas las personas que podamos tener. El rol del liderazgo de las mujeres. Qué difícil es el tema del rol del liderazgo, ¿no? Es difícil porque hoy en día, y no me voy a ir muy atrás, hace 2 días en la televisión nacional, una señora senadora prácticamente casi dijo una mala palabra, enojada contra un sacerdote que expresó que la mujer iba a ser una persona más alegre, más feliz, más satisfecha en todo aspecto si ella podía gozar de la maternidad. Y esta señora reaccionó y dijo que eso era una mentira, que la maternidad
no necesariamente te hace feliz, y en esencia terminó insultando las bases de la maternidad, insultando a millones y millones de mujeres. Y uno escucha eso y uno dice, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿A qué se debe esa sobrereacción? ¿A qué se debe lo que está aconteciendo hoy en día? ¿Por qué está sucediendo todo esto? Y para nosotros no es ninguna equivocación. ¿Saben cómo nosotros vemos este asunto de todos los movimientos sociales que están sucediendo? Durante un tiempo, la gente basaba muchos de los movimientos sociales en los textos judio-cristianos. Entonces, saliendo de cosas que se decían en Occidente, salían algunos de estos movimientos. Entonces se ponía de pie una Rosa Parks, por ejemplo. Entraba a un camión y decía, aquí no me van a bajar aunque yo sea negra. Venía un Martin Luther King y decía él, hablando de los movimientos sociales en Estados Unidos, de los derechos civiles, él decía, no tiene que haber ningún tipo de segregación, baños para uno y baños para otro. Eso es hacer una diferencia en la creación de Dios. Abraham Lincoln pudo venir y abolir la esclavitud, porque había una base de textos judeocristianos. O sea, pero hoy en día la Biblia ha sido puesta de lado y ya la Biblia no es más para muchas personas, especialmente para un sector político, ideológico, extremo, ya no es más una base para venir y hacer un desarrollo de índole social. Y entonces cualquier cosa puede suceder ahí. Entonces no te asustes, como ya lo estás viendo, de personas que dicen que hay que matar al esposo, hay que matar a los hijos, hay que matar a los hombres, mata a tu padre, mata a tu hermano, y frases que continuamente movimientos extremistas están sacando a relucir más y más y más. Y ese es el problema, que siempre han habido locos, pero hoy más que nunca. Y el problema es que se están radicalizando. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con el asunto de las mujeres? Hay que entenderlo. La mujer ha sido maltratada históricamente. Nadie puede negar que hay sociedades donde a la mujer se le ha tenido como ciudadana de segunda y de tercera categoría. De hecho, hay lugares donde hasta el día de hoy, pleno siglo XXI, no se le permite votar. En algunos países del mundo no se le permite conducir vehículos, no se les permite hacer muchas cosas que ellas pueden perfectamente hacer, cosas que ellas pueden perfectamente dirigir, porque en esencia existe un trasfondo de menosprecio, un trasfondo de hasta, voy a usar esta palabra, de no quererlas cuidar y echarles la culpa a ellas de algo. Y en algunas religiones esto es más marcado que otras. Hay sociedades donde muchas veces una mujer no tiene mucho valor y dice, y ese es el razonamiento, dicen, un niño me puede dar 100 hijos, pero una mujer me puede dar 15 en el mejor de los casos. Y entonces, hasta cierto punto ese tipo de mentalidad, ese tipo de menosprecio, es algo que allí está. ¿Se acuerdan ustedes hace como 4 o 5 años que una niñita de 2 años en China se escapó a la calle y un auto le pasó encima? Le pasó encima el auto y entonces venía otro camioncito o algo detrás del auto que la atropelló y le pasó encima también. Y nadie se dignó a ir y a salvar a esa pequeñita, porque era una niña. El menosprecio en algunos lugares ha sido bastante obvio. Y si nos vamos a nuestro contexto, donde muchas mujeres, debido a la debilidad masculina de no conocer a Dios, de no ser hombres de Dios, han sido víctimas, literalmente. Cuando digo víctimas han sido golpeadas, abusadas, maltratadas. Todo esto existe. Yo creo que en Gran Comisión no negamos esa problemática, la entendemos.
eso está allí. Ahora bien, surge la pregunta y la pregunta está en el aire. Ok, ¿y cuál debe de ser entonces el rol de la mujer en la iglesia? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué dice la Biblia con respecto a las mujeres? ¿Qué dice la Biblia con respecto a tu persona? Bueno, la Biblia dice bastante y da mucho ejemplo. De hecho, si tuviéramos que hablar capítulos acerca de las mujeres, yo creo que no terminamos todo el mes en hablar acerca de esto, pero queremos poner una base. En primer lugar, y esta es la base, vamos a comenzar con Gálatas 3, 26 al 29. Dice la Biblia: todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿A quién le estaba escribiendo el apóstol Pablo esta carta? A la gente que estaba en Galacia. En Galacia te quiero decir que no solamente había una iglesia, la verdad que eran varias iglesias en varios lugares, algunas de ellas separadas apenas por 3, 4 kilómetros de diferencia la una de la otra. Y entonces ese montón de pequeñas aldeas, comunidades, villas, era la región de Galacia. Era una región donde las personas tenían que pasar, especialmente por el área comercial. No muchos se quedaban debido al mal clima que tradicionalmente había en ese tiempo de la historia. Pero entonces viene Pablo y le dice a la gente de Galacia: todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Quién estaba recibiendo esa carta? Toda la gente que estaba en esas iglesias. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo, o sea, aquellos que han creído en Jesucristo y fueron bautizados con el Espíritu Santo, se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Antes de seguir leyendo, prestemos atención. Dice que todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Obviamente, todos aquellos que creyeron en Jesucristo, que fueron bautizados en el Espíritu Santo. Bautizarse en el Espíritu Santo no es caerse al suelo, no es hablar en lenguas, no es hablar en idiomas que la gente no conoce. Eso no es el bautismo en el Espíritu Santo. Aquí cuando habla del bautismo, está hablando de ese bautismo en Cristo Jesús, donde que en el momento en que nosotros creemos, ya podemos decir nosotros: soy salvo porque el Espíritu Santo vive dentro de mí. He sido sumergido completamente en la tercera persona de la Trinidad. Yo no puedo ir al infierno porque el Espíritu Santo vive en mí. Y seguidamente dice: ya no hay judío ni gentil. Y quiero hacer una separación entre esto. Dentro de la nomenclatura judía del primer siglo solamente existían dos tipos de personas: judíos y el resto del mundo. ¿Quiénes eran los judíos? Pues obviamente ya lo conocemos en el contexto. ¿Quiénes eran los gentiles? Todos aquellos que no estaban como judíos: bárbaros, españoles, normandos, galos, anglosajones, toda la gente que tú te pudieras imaginar en aquel tiempo, griegos, romanos, toda la gente cabían a nivel de gentiles. Entonces dice: entre ustedes, entre la iglesia, dice, ya no hay judío ni gentil, no hay esclavo ni libre. Te voy a decir, las dos expresiones son revolucionarias, y lleva una tercera expresión todavía más revolucionaria: no hay hombre ni mujer. Nota las tres expresiones revolucionarias. En Cristo, la raza no importa, la condición social no importa, si es hombre o mujer no importa, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Creo que esta es una importante base, porque como Pablo muchas veces lo dice a través de todas las escrituras, el hombre y la mujer son coherederos ¿de qué? De la gracia de Dios. ¿Qué significa? Que si tú eres mujer, no estás de ninguna manera en desventaja con el hombre por el mismo hecho de ser hombre. Eso
no es así, eres coheredera juntamente con el hombre. Y me gusta cómo lo pone aquí, dice, ustedes son verdaderos hijos de Abraham. ¿Quiénes? El esclavo, la mujer, el gentil, el judío, el libre y el hombre. Están en el mismo barco. Todos son herederos y la promesa es para todos ellos. Entonces, esa base es importante porque nos dice algunas cosas. En primer lugar, nos dice que aquel que ha creído pertenece a Cristo. Y lo puedes ir anotando ahí en tu aplicación si quieres. Aquel que ha creído pertenece a Cristo. En segundo lugar, nos dice que somos iguales ante Dios. Ante Dios no hay diferencia. Ahora bien, hay personas que van un poquito más allá. Okay, eso significa de que una mujer puede pastorear la iglesia. Puede una mujer, ya que es igual que los hombres ante Dios, puede ejecutar este específico rol de liderazgo. Y la respuesta es bastante sencilla. Hay cosas que los hombres podemos hacer y hay cosas que las mujeres pueden hacer. Ellas las pueden hacer mejor que nosotros y hay cosas que nosotros los hombres podemos hacer mejor. No es que todos los hombres sean mejor en una área, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aunque Dios ha puesto al hombre, como vamos a ver más adelante, en funciones muy específicas dentro de la iglesia, eso de ninguna manera delimita o menosprecia, a la mujer en hacer varias cosas que pueden ser una tremenda bendición. Y dentro de poco lo vamos a leer en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 11, dice la Biblia: las mujeres deben aprender en silencio y sumisión. Y cuando dice aprender en silencio y sumisión, lo que la Biblia está diciendo es lo que tú y yo estamos leyendo. O sea, se aprende con respeto, se aprende a considerar lo que se está observando ahí. Y yo me pongo en el lugar, y yo sé que es difícil esto, pero me pongo en el lugar de algunas mujeres. Ay, estar escuchando a un hombre que no puede enseñar la palabra, un hombre que tal vez es muy nuevo en pararse dentro de la sinagoga, por decir algo, y expresar algunas verdades, y la mujer dice, yo creo que yo puedo expresar eso que fulano de tal, que mi sobrinito que está ahí, no lo está expresando tan bien como yo lo puedo expresar. Lo mejor es decirle, mijito, así no es, de esta manera. Pero dice, no, las mujeres deben aprender en silencio, en sumisión, mostrando respeto. Y el versículo 12 es enfático: yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres, ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. Si tú ves acá, hay un mandato directo, no es popular, no es un mandato restrictivo como muchas personas creen. Al contrario, después te vas a dar cuenta que más que restrictivo, provoca una gran tranquilidad dentro de la iglesia y dentro de las mismas mujeres. Pues dice, la mujer no debería de ponerse en esa actitud de querer enseñarle a los hombres ni tener autoridad sobre ellos, ese es el espíritu, sino que aprendan a escuchar en silencio. Si tú notas, el versículo 11 y el versículo 12 se vuelve a repetir. ¿Cuál es el énfasis ahí? El énfasis es respeto, silencio. ¿Lo puedes notar? Sumisión, buenas actitudes. ¿Por qué razón? Porque los hombres son más fáciles de sujetarse que las mujeres. Tú dices, ¿qué? Sí, es más fácil para un hombre sujetarse a las autoridades que una mujer sujetarse a las autoridades. Es más, los hombres son súper sujetos. Son diabólicamente sujetos en algunos momentos. Y es peligrosamente sujetos, pero la mujer, no es así. ¿Cómo? No. ¿Qué? Entonces, es bien fácil que algo no le guste y no es así. Y hombres, pónganse de pie, vaya ustedes, pónganse de pie y van a dejar que nosotros las mujeres nos hagamos cargo. Entonces, la actitud es silencio, sumisión, respeto, considerar el liderazgo que está alrededor, que Dios lo ha puesto, tiene sus razones, Dios es un Dios de orden, y dice, Dios primero, dice, y da la razón, pues Dios primero
creó a Adán y luego hizo a Eva. Desde el punto de vista organizativo, ningún gobierno puede tener dos presidentes. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ninguna familia puede tener dos cabezas. Imagínate un caballo con dos cabezas. Una carreta jalado por un animal que tenga dos cabezas. Es terrible. Entonces, en el orden de Dios, Dios dice, bueno, está el hombre, está la mujer. Yo escojo al hombre para que dirija el hogar. Yo escojo al hombre para que dirija, en este caso, la iglesia. Yo escojo al hombre. Pues lo creé a él primero, después hice a Eva. Y dice, ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás, dice Pablo, añadiéndole Pablo sus palabras. La mujer fue la engañada y la consecuencia fue el pecado. Antes de seguir leyendo, no es que Pablo estaba echando culpa a la mujer por la caída. Tanto el hombre como la mujer fueron responsables por la caída. ¿Estás de acuerdo conmigo? El hombre se portó como un mamarracho completo al no defender a la mujer. No defendió a la mujer, no la protegió, no la cuidó, no estuvo con ella. ¿Qué estaba haciendo Adán mientras su mujer estaba hablando con el diablo? O sea, marido, ¿tú dejarías que tu esposa platique con el diablo? ¿Lo dejarías? ¿La dejarías platicar con el diablo? Pues eso fue lo que hizo Adán. Su mujer estaba platicando con el diablo. Y por cierto, ahora que hemos estado hablando de las redes sociales, puede ser que por ahí vaya algo. Tal vez haya estado platicando con el diablo y ni cuenta te has dado. Pero en este caso, Adán, a saber dónde estaba, a saber en qué estaba pensando, ¿verdad? Y se olvidó de proteger a su mujer. Y su mujer fue engañada. Él no la protegió y ella no tuvo el discernimiento provocado por la misma manera como Dios la hizo. Fíjate qué interesante. Y aquí es donde vienen muchas preguntas interesantes y profundas que las podemos discutir durante 1000 años más. Dios hizo al hombre y a la mujer a semejanza de Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Qué fue lo que Dios hizo al hombre semejante a él? Un conquistador, fuerte, decidido, va a pelear por su mujer. Si alguien quiere entrar a la casa, viene, se faja, pelea, la fuerza, ¿es correcto? Pero Dios también crea a la mujer, la belleza, la dulzura, la sensibilidad, el hecho de que ella pueda ver cosas que nosotros los hombres por nuestro pasado troglodita no podemos ver. Y ellas nos ayudan, nos embellecen. La mujer es la corona de la creación. O sea, no es el hombre, es la mujer, la corona de la creación. Y entonces uno ve eso y dice, wow, entonces, ¿qué fue lo que pasó con la mujer ahí? Fue engañada. Y ahí vemos otro asunto. Así como al hombre le es más fácil sujetarse tontamente a una mala autoridad, la mujer es más fácilmente engañada a través de argumentos. No quiere decir que haya hombres que no sean completamente tontos, que todos los días se los pasan engañando. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que hay una tendencia mayormente, en este caso la mujer fue engañada, dice, y la consecuencia fue el pecado. Sin embargo, dice, y ahí Dios siempre encontrando salida, las mujeres se salvarán al tener hijos. Y alguien dice, una señora estaba diciendo, imagínense que la Biblia dice que la mujer va a tener vida eterna al tener hijos. No está diciendo eso. Cuando dice se salvarán al tener hijos, está diciendo que las mujeres van a brillar, van a realizarse, van a experimentar vida al máximo cuando tienen hijos. Pero no es solamente el hecho de tener hijos, sino tener hijos viviendo en fe, amor, santidad y modestia. Porque si va a tener hijos por tener hijos, eso de nada sirve. Yo conozco un montón de señoras que Dios nunca les permitió tener hijos y son mujeres completamente realizadas y felices. En algún momento tuvieron que lidiar con el hecho, especialmente cuando no había tanta tecnología. Hoy es mucho menos difícil que antes. Y te voy a decir, hubo un tiempo
donde algunas personas decían, pero Señor, ¿por qué tú no me mandas un hijo? ¿Por qué no me permites criar gente alrededor? Pero Dios, en ese proceso de venir, de cuidar, de atender, de vivir en fe, en amor, santidad y modestia, la mujer viene y encuentra su razón de vivir. Y obviamente todo eso va relacionado a la iglesia. Todo esto va bien íntimamente relacionado a la iglesia. Yo creo que la mujer nos da un aporte a nosotros como estructura familiar y eclesiástica que el hombre no puede otorgar. Porque ¿dónde podemos encontrar una mujer piadosa que contagie a los hombres? Por ejemplo, Timoteo fue contagiado por la piedad de su abuelita y de su mamá. La piedad de ellas fue tan impactante de que lo impresionó a él. Una mujer que es piadosa, una mujer que es modesta, una mujer que está llena de amor, una mujer llena de fe. Imagínense una madre soltera que el marido la abandonó y de repente la mujer dice, yo confío que el Señor me va a sacar adelante, y sus hijos e hijas comienzan a verla a ella sola haciéndose cargo de toda la familia. Aquel hombre se perdió, ¿verdad? Perdió la mejor parte de su vida, que es la familia, su gente. Pero ella pudo salir adelante e inspirar a todos los que están a su alrededor. Ese es el poder de la mujer. La mujer tiene poder, así como el hombre. Pero como estamos hablando de la mujer es muy poderosa. Y si hay algo que estamos conscientes nosotros aquí en Gran Comisión, es que ustedes, mis queridas hermanas, tienen un poder para edificar, ayudar y llevar a la iglesia de Dios a niveles insospechados. Yo creo que todavía el mundo cristiano o el mundo en general está por ver lo que Dios puede hacer a través de ustedes. Otro inciso que vamos a ver ahí, como podemos ver, la prohibición entonces es no tener autoridad sobre hombres y no enseñar a hombres adultos. En eso consistía la prohibición del Nuevo Testamento. En otras palabras, no pretendas imponerte sobre los hombres. Nadie está diciendo que no puedes mandar, pero no te impongas sobre ellos, es lo que Dios te dice. Y no te pongas a enseñarle a hombres adultos, no caigas en ese ridículo de enseñarle a hombres que no. Tú tienes tu dignidad. Y en el inciso C, la mujer se realizará persistiendo en la búsqueda de Dios. Entonces, si tú ves, esa base es importante, porque hay hermanas que vienen y nos dicen, estas son preguntas que muy frecuentemente nos hacen. Pastor, ya llevo 3, 4, 5 semanas en la iglesia, me encanta la iglesia, pero no veo a las pastoras, ¿dónde están? Y les digo, no, ahí está la esposa de Isaac, que es pastora, ¿verdad? La pastora Jenny. No, ella es la alcaldesa del pueblo, como he dicho. Pero la gente dice, ¿dónde están las pastoras? Y les digo yo, bueno, dentro de Gran Comisión, Dios no nos ha dado la convicción bíblica de poder tener mujeres que pastoreen. Y muchas veces, si la oportunidad así lo permite, hablamos de este versículo y lo explicamos. Y en términos generales, casi el 100% de la gente entiende y dicen, ok, esa es la actitud. Pero ¿hay roles de liderazgo dentro de la iglesia? Sí, tenemos roles de liderazgo dentro de la iglesia. ¿Ustedes creen que la mujer es importante en la iglesia? Claro que creemos que es importante, y la Biblia nos dice que es importante, y eso es lo que vamos a leer. Notemos la actitud de Pablo hacia las mujeres. Hechos capítulo 16, en el versículo 13. Hechos 16, versículo 13. Esta historia que vamos a leer está enlazada con un hecho histórico, y es el comienzo de la primera iglesia en Europa. De hecho, esta fue la conexión entre lo que hoy conocemos como Turquía y el paso hacia Macedonia, Filipo y toda esa región. Vamos a leerlo, dice: el día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde pensamos que la gente se reuniría para orar. Pregunta, ¿quién está hablando en ese momento? ¿Quién está diciendo eso? A ver, ayúdenme.
A ver, ¿Pablo o Lucas? ¿Quién escribió a Hechos? Lucas. ¿Quién era Lucas? Un doctor, el médico amado, sí, era Lucas. Entonces dice Lucas, y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. ¿Dónde estaban congregadas ellas? A orillas del río. ¿Te has puesto a pensar por qué esas mujeres no estaban en la sinagoga? A ver, ayúdame. Ponte a pensar. ¿Por qué esas mujeres no estaban? Porque estaban en la orilla del río orando. ¿O es que se les ocurrió ir a orar al río? ¿Por qué? Porque no las dejaban en la sinagoga. Hay momentos en que el liderazgo masculino se vuelve tonto. Y en ese y había lugar para las mujeres en la sinagoga, pero no se les permitió por las razones que fueran. Y entonces una de las mujeres que estaba ahí, versículo 14, una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. En otras palabras, hay personas que aman a Dios en todas partes y Dios se encarga de juntarlas. Qué interesante. Y había un grupo de mujeres ahí que estaban de alguna manera influenciadas por Lidia. Dice, mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y ella aceptó lo que Pablo decía. Fíjense qué interesante, ella sabía que Pablo era judío y sabía que Pablo era un hombre y era un hombre quien les estaba hablando a ellas. Y aquí encontramos un principio de evangelismo muy importante. Uno habla, uno predica, pero ¿quién es el que cambia el corazón de las personas? Es Dios. Fíjate qué maravilloso. Esto es importante porque Pablo enseñó, pero Dios fue el que tocó el corazón de la persona. Muchas veces nosotros cometemos un error y es un error grave. Nos ponemos tan preocupados por dar el evangelio y decimos, es que voy a dar el evangelio, pero no sé cómo darlo. La verdad es que el resultado de dar el evangelio no es tuyo. ¿De quién es el resultado? Es del Señor. ¿Cuál es mi deber? Presentar la palabra. O sea, yo presento el evangelio, busco hacerlo de la mejor manera, de la manera más con denuedo, con cariño, con amor. No me voy a poner enojado porque al fin y al cabo, por mucho que yo me enoje, no voy a cambiar a la persona. Es Dios quien cambia el corazón. Él es el que hace el milagro de venir y arrebatar, si se puede decir, del infierno esa alma. A mí nunca se me olvida la historia de aquel líder. Yo les he comentado a ustedes, uno de nuestros líderes que estaba dándole el evangelio, eso fue en Estados Unidos, le estaba dando el evangelio a un compañero de clases, y el compañero de clases cada vez que daba el evangelio comenzaba a burlarse, ¿verdad? Qué tontito, a burlarse de él. Y aquel muchacho vino, tomó su guitarra y ¡bum!, le pegó en la cabeza. Después que le pegó en la cabeza, le quebró la guitarra en la cabeza, lo agarró del cuello, lo tiró contra las paredes y le dice, o vas a aceptar a Cristo, te reviento la cara. Y el hombre dice, sí, yo acepto a Cristo, acepto a Cristo. Mira, ve, y eso es lo más difícil de entender, aceptó a Cristo, eso es lo más difícil, pero te voy a decir, ahí no hay mucha virtud, ¿no crees tú? O sea, Dios no quiere que estemos golpeando a la gente por todas partes. Pues sí, si no quieres aceptar el evangelio, al infierno, pecador. Esa no es la actitud. Y esa no fue la actitud de Pablo. Pablo llegó ahí, compartió la palabra y cuando compartió la palabra dice, el Señor abrió su corazón. Pregunta, mira, ¿quién fue el que abrió su corazón? ¿O fue Pablo quien lo abrió? A ver, lee bien. ¿Quién abrió el corazón? Fue Dios, el Señor abrió el corazón de esta mujer. Y dice versículo 15, fue bautizada junto con otros miembros de su casa y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa, y nos insistió hasta que aceptamos. O sea, alguien dice, wow, o sea que, ¿qué pasó ahí? Bueno, veo varias cosas. Una mujer con liderazgo, ¿o no? Organizando un grupo de mujeres ahí, acepta a Cristo. Dios le abrió el corazón y le dijo, hey, todos ustedes de la familia, vengan, también vamos a todos a bautizarnos acá.
No, no sé si fue así, pero como que suena que fue así, ¿verdad? O sea, no tenía problema para dirigir. Después dice, muchachos, les quiero pedir que se queden en mi casa. No, que ya nos vamos, dice Pablo. Me imagino algunos de ellos, como nos vamos a quedar en la casa de la señora. Es verdad que tiene sirvientes y todo eso, pero no nos podemos quedar ahí. No, vénganse. Me imagino que es la versión femenina de Juan Manuel. Vénganse, tienen que estar acá, insistiendo. ¿Hasta qué pasó? Hasta que los obligó a que estuvieran ahí, ¿verdad? Y hasta que aceptaron. Ese fue el comienzo de la primera iglesia europea hasta donde se tiene registro. Entonces, es importante lo que el papel de una mujer. Claro, si Lidia no hubiera estado ahí, la historia de la primera iglesia europea no hubiera comenzado de esa forma. Y Dios, ¿a quién usó? A una mujer. Si seguimos leyendo en Colosenses 4:15, dice la Biblia, siempre para que veamos la actitud de Pablo hacia las mujeres, porque muchas veces cuando se pinta Pablo como un neonazi, ¿verdad? Blanco supremacista, como un hombre que odia a las mujeres y cosas por el estilo. Nada que ver. En Colosenses 4, versículo 15, dice la Biblia, les ruego que saluden de mi parte a nuestros hermanos en la Odisea y también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. No eran ninfos, eran ninfas. Era una hermana. Y Pablo le mandaba saludos a ella. Y fíjate, ¿a quién tenía en su casa ninfas? Tenía a la iglesia. O sea, tú como mujer, Dios te puede usar para venir y servir a una iglesia. Y que Dios te ayude a hospedar en los principios a una iglesia. Qué bendición. En Filipenses 4, 2, 3 seguimos viendo a Pablo hablar sobre mujeres en liderazgo. Dice, ahora les ruego a Evodia y a Síntique. Cuidado con los nombres, no es para que le pongan los nombres así a los niños, ¿no? Les ruego a Evodia y a Síntique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Como puedes notar, las dos eran mujeres. Yo no sé por qué siendo las dos mujeres tenían desacuerdo, no sé. Pero da la impresión que era frecuente ya en aquel tiempo. ¿Será frecuente hoy? No lo sé. Dice, le ruego a Evodia y a Síntique que arreglen su desacuerdo. Yo no sé cuál era el desacuerdo. Tal vez alguna de ellas pensaba que la administración de los recursos de la iglesia, si es que eran administradoras, tenían que hacerse de diferente forma y no estaban de acuerdo en el criterio. No sé si tenían un ministerio de evangelismo muy importante y una pensaba que tenía que ir a los gentiles y otra a los judíos. La cosa es que había desacuerdo entre ellas. Y algo muy diferente, el desacuerdo entre los hombres es un poquito diferente que el desacuerdo entre las mujeres. Si el hombre es muy violento, llega a los golpes. Pero si no, tratan de llevárselo así. Pero una mujer que está en desacuerdo con otra, ¡ja! Y eso estaba causando problemas en la iglesia de Filipo. La iglesia sentía y wow, decía, ¿me voy con Síntique o me voy con Evodia? Y entonces les dijo, ustedes pertenecen al Señor, arreglen ese desacuerdo. Les ruego, déjense de cosas. Si seguimos leyendo, dice, y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a estas dos mujeres, porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Fíjate, ¿cuál es la motivación de Pablo para decir que a estas hermanas había que cuidarlas? Porque estas mujeres son soldados, están en la misma milicia mía. Estas mujeres entregaron su vida por la causa de la buena noticia. No la podemos dejar solas. Dice, trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. En otras palabras, había mujeres en liderazgo, mujeres que tenían su criterio, mujeres que de alguna manera estaban en desacuerdo y eran mujeres muy importantes. ¿Qué verdad podemos aprender acá? Que pueden haber dos buenas hermanas, tres buenas hermanas, las tres sirviendo al Señor que estén en desacuerdo. Y no hay que asustarse por eso. Y la mejor manera de ponerse de acuerdo es partiendo de un desacuerdo. ¿Es correcto? ¿Qué es negociación? Negociación es, no estamos de acuerdo, tenemos dos posiciones antagónicas, vamos a ver dónde Dios nos lleva.
Si es bíblico, vamos a ver dónde Dios nos lleva. Y trata, yo creo que ese es el espíritu, de eso es que se trata. En Romanos 16:1 seguimos viendo a Pablo saludando a las hermanas. Dice, les recomiendo a nuestra hermana Febe. ¿Qué era la hermana Febe? Diaconisa de la iglesia ¿en qué ciudad? Se crea. ¿Pero qué era ella? Ok, entonces, existe bíblicamente la figura de diaconisa. Para aquellas personas que preguntan, ¿y qué es eso? Me di cuenta que Susi se le reconoció como diaconisa. ¿Qué significa eso? Un rol definido, en el caso de Susi, es un rol donde queremos que ella nos pueda estar ayudando a enseñarle a las mujeres solteras cómo a ser mujeres de Dios. Y está haciendo un buen trabajo Susi, trabaja duro, se esfuerza, ella y un montón de buenas hermanas que están a su alrededor. Yo quisiera, y yo sé que ese es el espíritu de Isaac y el resto del equipo de liderazgo, quisiéramos ver cientos de diaconisas eventualmente en medio de nosotros, porque creemos en el liderazgo de ustedes. Romanos 16:6 dice, saluden a María, que tanto ha trabajado entre ustedes. Alguien dice, ¿a cuál María se refiere? ¿A la María Magdalena, la María, la madre de Jesús? ¿A cuál María? Era un nombre muy frecuente en aquel tiempo, ¿verdad? Salúdenme a la María Elena, medio mundo ahí. Es una hermana que obviamente vivía en Roma. En Romanos 16:12 dice, saluden a Trifena y a Trifosa, recuerden lo de los nombres, recuerden, las cuales trabajan en el Señor. Y salúdenme a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Nuevamente, la actitud de Pablo, yo no sé si la puedes ver, continuamente es estar saludando a las hermanas. Y no solamente a ellas, tuvo una pareja, grandes hermanos, Aquila y Priscila, que trabajaban al lado de ellos. Y les voy a decir, yo no sé si Pablo tenía a Aquila trabajando por él debido a Priscila o viceversa. Yo asumo que Priscila era tan buen elemento que dijo, me voy a tener a Aquila a mi lado para que Priscila no se nos vaya, ¿verdad? Así era de influyente esta mujer. Y yo lo he visto en muchas iglesias así. Una vez un pastor me dijo, ¿sabes algo? Me dice, fulano de tal es un amigo mío, de los mejores amigos, pero su mujer es quilataje en oro. No la podemos dejar de ir, así que tengo que aguantar a este bárbaro. Y entonces, obviamente con amor y con cariño, pero para que tú veas la bendición que son las mujeres en la iglesia. En Gran Comisión, ese es nuestro espíritu, te amamos, te queremos. Tú eres muy importante para nosotros. Aquí no andamos viendo quién manda y quién no manda. Sabemos que pertenecemos al Señor. Y así como Pablo estaba tranquilo en tener mujeres muy fuertes a su alrededor y no amenazarlas ni sentirse amenazado por ellas y poder trabajar para la obra del Señor, creo que ese es el mismo espíritu hoy en día. Pero también vemos mujeres enseñando sobre mujeres, porque muchas veces yo creo que se limita mucho el papel de las mujeres en la iglesia, demasiado. Y hay algunas personas que debido a todo ese bagaje religioso que traen, algunas creen que no pueden hacer casi nada, a excepción de ir y lavar a los niños y cuidar niños, lo único. Y creen que la vida es solamente eso, cuando la verdad nosotros estamos sumamente claros que Dios tiene a las mujeres para hacer grandes cosas. En Tito 2:3-5 dice la Biblia, asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su porte y maestras del bien. Fíjate que el capítulo de Tito, desde el capítulo 1, capítulo 2, habla de los ancianos y habla de los diáconos, pero aquí habla de otro tipo de mujeres, habla de mujeres que no están a nivel de diaconisas, son más maduras, son mujeres como más entrenadas en las cosas de Dios. Es probable que una muchacha como Priscila haya sido una anciana. Es muy probable que alguien como Loida y Eunice
la mamá de Timoteo, la abuelita y la mamá de Timoteo, estaban a nivel de ser ancianas ellas, y no necesariamente son mujeres viejecitas, no necesariamente, pero son mujeres experimentadas. Dice, deben ser reverentes en su porte. ¿Qué significa eso? Que se vistan con dignidad, no se tienen que vestir mal, no tienen que vestirse ridículamente, ni religiosamente. Que como tiene que ser reverente en su porte, tiene que andar con el vestido hacia abajo y las trenzas así, sin bañarse y con los pelos acá, no, nada de eso. Eso no significa nada de eso. Dice, de ser reverentes en su porte, maestras del bien. Y es una pregunta que yo te hago a ti, mi hermana. ¿Eres una maestra del bien? ¿O eres una maestra experta en redes sociales de Instagram y tirar besitos a través de la red? ¿Qué eres? ¿Eres una maestra del bien? Lo que posteas en las redes sociales, enseñas más de lo que tienes que enseñar de tus pechos, por ejemplo. Una de las cosas que es muy característica de México en general, y eso es algo muy notorio, que mujeres que son cristianas de repente se visten para una fiesta y están enseñando lo que no tienen que enseñar. ¿Y por qué? ¿Qué cambia la fiesta a una reunión normal? Si no muestras tu cuerpo en una reunión normal, ¿por qué la tienes que mostrar en una fiesta? ¿Por qué? ¿Por qué tienes que enseñar más de espalda? ¿Por qué tienes que enseñar más de lo que solamente a tu marido le corresponde ver? Son cosas que van relacionadas con ser maestras del bien. Dice, si seguimos leyendo, dice, no calumniadoras. A ver, ¿qué entendemos por calumniadoras? Ayúdenme, por favor, las personas que nos están viendo también. ¿Qué es no calumniador? No chismoso, no mentir, no levantar falsos. En otras palabras, que no ande, hermanas, oremos por la hermana fulana de tal. Ahora ya el Señor me reveló qué pasó con su marido. Oremos, ya les cuento. ¿Pero qué pasó, hermano? No, ya les cuento. No, dice, no calumniadoras, no tienen que estar hablando de nadie. Dice, ni esclavas del vino. Nuevamente, el domingo estuvimos hablando que hay personas que caen fácilmente en pérdida de sobriedad, se emborrachan. Aquí dice, no esclavas del vino, en otras palabras, que no tenga nada en su carácter que la haga a ella perder la sobriedad o decir, fulana de tal es una persona que tiene una adicción. Dice que no, que es importante que eso no exista. Y entonces dice, ¿qué es lo que estas mujeres hacen? Enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que van a estar haciendo ellas? Enseñar a las mujeres más jóvenes a cómo cuidar a sus maridos y a sus hijos. ¿Por qué las mujeres ancianas o mayores o experimentadas lo pueden hacer? Número uno, porque ya se han pegado muchos golpes. Hay algunas de ellas que ya aprendieron lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Yo confío muchas veces en una persona que se ha pegado 3, 4, 5 golpes, digo, porque con 2, 3, 4, 5 golpes que se ha pegado, me va a decir algo para que yo no lo haga. Entonces, y eso es bueno. Entonces, estas mujeres enseñan a las más jóvenes a amar a sus maridos. Me acuerdo de una señora, 35, 40 años atrás. Además, yo creo que yo no estaba casado todavía. ¿Cómo se ponía a pelear con el marido? ¿De quién tenía el control en la casa? ¿Quién mandaba en la casa? Pero ella fue creciendo con el paso del tiempo, fue madurando, y cuando Dios le dio el nivel a ella de ser una mujer anciana, le comentaba a las jóvenes, ¿saben algo? Cuando yo era jovencita, me portaba como tonta. Y tenía meses en problemas con mi marido, estuve a punto de perderlo por competir con él. No hagan eso. Entonces, si tú notas una mujer que creció, que aprendió, entonces puede enseñarle a las mujeres más jóvenes a cuidar a sus maridos y a sus hijos, a estar tranquilas con eso. Y dice, también les enseñan a las otras mujeres a ser prudentes. Prudentes significa no hablar mucho. Castas, saber cómo vestirse. Una mujer que enseña lo que no tiene que estar enseñando, casta no es. Cuidadosas de su casa. Hoy en día que dicen que las mujeres no tienen que hacer nada en la casa, yo creo que hombres y mujeres debemos aprender a hacer las cosas en la casa. ¿Estás de acuerdo conmigo?
Es algo que cada quien tiene que hacer algo, o sea, no podemos estar de haraganes ahí. Dice, cuidadosas de su casa, que cuiden su hogar, que sepan lo que está sucediendo, que administren bien lo que tienen ahí. Buenas y sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y yo creo que ese es el espíritu. Nota otra vez, mujeres, Dios te ha dado a ti mucho más de lo que tú te imaginas. ¿Cuántas millones de personas hay ahorita en el mundo? Ya pasamos las 7,000 millones, llevamos para 8,000, va bien, 8,000 millones de personas. Aproximadamente el 56% de ellos, de este número, son mujeres. 56%. Significa que tu ministerio puede ser más amplio en discipular mujeres que lo que los hombres podemos hacer con los hombres. Eso es lo que significa. En otras palabras, hay mucho trabajo por hacer. No puedes decir, es que no tengo nada que hacer, es que no me permiten llevar la palabra de Dios allá arriba en el mensaje. Sí, claro, hay muchas cosas que pueden. Es más, si ustedes quieren, todos los días pueden estar aquí hablando entre mujeres de cosas de mujeres. El problema es que van a descuidar a sus maridos. Es el único problema. Pero hay muchas cosas que hacer, muchas cosas que hacer. Por ejemplo, venía con Loida caminando acá afuera y le digo, Loida, hijo, esto lo podemos embellecer sin dinero. No sé cómo, pero podemos embellecer todo esto. Es más, podemos tener una reunión, 3, 4 reuniones los miércoles de 300 personas cada uno. Las mujeres son importantes. Digo, si algunas de ellas rápidamente envían información, dónde están los últimos descuentos y toda la gente sale corriendo, ¿por qué no avisar dónde hay un buen estudio bíblico? O sea que hay cosas que se pueden lograr. También encontramos mujeres mencionadas en un contexto de diáconos. En Primera de Timoteo 3:11 dice, las mujeres, por su parte, hablando de las mujeres a nivel de diaconisas, deben ser honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. La misma idea, tal vez no tanto la experiencia como una anciana, pero es una, y cuando dice anciana ahí el contexto de anciana en la mujer no es igual a pastora y no es igual a obispo, es diferente, eso solamente está reservado para los hombres. Pero fíjate que aquí la actitud es que la mujer puede tener muchas cosas, se le puede dar mucha responsabilidad, pero debe también tener un perfil espiritual definido, no calumniadora, honesta, sobria, leal. Esas deben ser las características. Entonces, vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, en reuniones generales, y ahí ve poniendo todo lo que se te ocurra. En reuniones generales, es una mujer que puede dar los anuncios acá arriba. ¿Por qué no poner mujeres a dar anuncios? ¿Por qué no venir una hermana y dar su testimonio de tanto en tanto? ¿Por qué no tener una entrevista? Hay tantas cosas que podemos hacer que muchas veces tenemos que seguir creciendo en todo eso. Dar anuncios, enseñar a niños, coordinar cualquier ministerio de servicio. Y si te pones a pensar, ¿cuál ministerio de servicio? Pues prácticamente casi todos. Una mujer puede estar sirviendo y coordinando. O sea, hay hermanas que me dicen, Sergio, ¿por qué razón en este ministerio tenemos un hermano que es realmente malo para hacer el trabajo? Hay 2 o 3 hermanas que son buenísimas. ¿Por qué no estamos las mujeres al frente? Porque ustedes no quieren, les digo. Nosotros no tenemos problemas con eso. No creemos que eso es pasar encima del hombre. La Biblia habla de enseñar y ejercer dominio, o sea, llevar al hombre de arriba para abajo. Pero tú puedes coordinar cualquier ministerio de servicio. Y si tienes la capacidad, le vamos a decir a los hermanos que nosotros estamos delegando esta responsabilidad y que es importante que ellos respeten la autoridad que te estamos delegando. Entonces, hay muchas cosas que tú puedes hacer. ¿Puedes ver el cuadro general? Esto es muy importante. Por otra parte, en las reuniones generales, digamos que la limitación básica, preponderante, es que no pueden enseñar en la reunión de iglesia. ¿Quiere decir esto que la mujer no es buena para enseñar? De ninguna forma. Hay hombres que tenemos
un diazepam en la boca. Somos buenísimos para dormir a la gente. Es más, hay gente que duerme mejor cuando el pastor habla, ¿verdad? Como decía alguien, yo creo que se lo dije la vez pasada, una iglesia donde no se duerme alguien, esa no es iglesia, ¿verdad? Y hay mujeres que son tan buenas para hablar, pero tan buenas para predicar que la gente, wow. El día de hoy estaba escuchando a una jovencita, morenita, ella se llama Candace Owens, para cuando tengan oportunidad, una muchacha que creció en el cristianismo y estaba dando su testimonio en una universidad. Cuando yo la escuché a ella, digo yo, wow, increíble. Esa mujer animando el corazón de hombres y de mujeres y diciéndole a millones de muchachos y muchachas, ustedes no tienen que portarse como víctimas, especialmente hablándole a las mujeres. Impresionante. Entonces, Dios te puede usar y quiere utilizarte de gran forma. Por otra parte, Dios te puede usar en grupos de crecimiento, en muchas cosas. ¿Qué no puedes hacer en el grupo de crecimiento? Prácticamente limitaciones allí no existen fuera de lo que la palabra te ha dicho. No es enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Y a nivel de ministerios, encontramos lo mismo. Ministerio de mujeres, aquí tenemos a Dora dirigiendo Ser Mujer, que está con nosotros. Susi, que nos está ayudando con las chicas solteras, en los grupos de crecimiento, tantas mujeres que están funcionando como manos derechas de los hombres que están ahí y a la vez discipulando mujeres. El día de hoy un marido me dice, mi mujer tiene a 3 mujeres y ya no sabe qué hacer, me dice, porque las 3 están ávidas de la palabra. Digo yo, qué bendición. Entonces, ministerio de niños, ministerio de mujeres. Y por otra parte, hay muchos ministerios donde una mujer no se enseñorea y no ejerce dominio sobre el hombre constantemente. Hay que verificar esos ministerios. Para resumir, y con esto resumo, ustedes son muy importantes. En Gran Comisión no creemos en tal cosa de restringir el papel de la mujer. No lo vemos. Lo que vemos es todo lo contrario. El apóstol Pablo, el Señor Jesucristo, el apóstol Pedro, todo el espíritu que encontramos dentro del Nuevo Testamento es que Dios liberó a un grupo de personas, las mujeres. Dios liberó a los esclavos, Dios liberó a los gentiles y les dijo, ustedes son coherederos, juntamente con los libres, juntamente con los hombres, juntamente con los judíos. Ustedes son coherederos, no se limiten, no se detengan. Así que termino con esto. Yo sé que existe cada vez menos deseo de leer las escrituras por parte de algunas personas y cuando están leyendo las escrituras, algunos pueden ver como del tiempo de las cavernas el hecho de decirle a una persona, oye, no te permito enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Pero fíjate que a la larga, como antropológicamente o ponlo como bíblicamente, no fuiste hecho para sobreponerte al hombre o para competir con el hombre. Cuando tú sabes acomodarte con tu marido, cuando tú sabes acomodarte con tus compañeros de trabajo, cuando tú sabes acomodarte con todas las personas que están alrededor viviendo en respeto, en cuidado, en castidad, te vas a dar cuenta que como mujer te vas a sentir mejor, vas a ser más fuerte, más cuidadosa, los mismos hombres te van a proteger más, te vas a dar cuenta que vas a poder comer con tranquilidad, sin temor de que alguien te quiera causar daño, vas a ser una mujer mucho más completa. Y eso yo lo veo muy marcado en Proverbios 31. Para cuando ustedes tengan la oportunidad, léanse la mujer de Proverbios 31. Si hay algo que yo veo en la mujer de Proverbios 31, que no era una mujer nada dejada. Era una mujer de armas tomar, empresaria, inteligente, sus hijos la querían. Es más, daba la impresión, o da la impresión después de leer Proverbios 31, que a su marido lo tienen en un lugar de honor por causa de ella y no por causa de él mismo. Entonces, hermanas, necesitamos su ayuda. Esta iglesia necesita su ayuda. Necesitamos
más cosas, más trabajo, más esfuerzo. Ustedes son una bendición para nosotros. Y por favor, tomen esta información y la pueden entregar libremente. Ahí está en su aplicación. Pueden pasar este video también para que muchas personas lo escuchen. Ustedes son muy importantes, son amadas por nosotros y como les hemos estado diciendo, por favor exploten su liderazgo, porque aquí en Gran Comisión creemos en eso, en la vida de ustedes. Señor, vamos a orar. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros y gracias por esta noche, por estos 45 minutos que estuvimos juntos aquí compartiendo la palabra, Señor. Qué bueno saber de que tú tienes tantas cosas que decirnos en la Biblia. Señor, y en este momento no hablamos ni de María, no hablamos ni de Esther, no hablamos de Débora, Señor. Pensamos en Débora que dirigió como juez de Israel. Dirigió como juez de Israel porque no había un hombre alrededor. Tantas cosas que se nos ocurren pensar en este proceso. Señor, te damos gracias por la corona de la creación, por las mujeres, Señor. Gracias por el amor que tú has permitido que vivamos a través de ellas. El amor, la entrega, la fe, la fidelidad, la piedad. Y te pedimos que las sigas usando, Señor. Gracias por todas estas mujeres de Gran Comisión. Gracias por estas mujeres que van a mover a millones de mujeres, no solamente en México, sino en el resto de Latinoamérica. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.